Amigos del canal de Tech, bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro curso con Excel Avanzado 2019. En esta sesión 2 lo que vamos a ver es macros en Excel. Los objetivos de esta sesión son definición de una macros, creación, ejecución y guardado de una macro, y ejecución y asignar un botón a una macro. ¿Sí? Cómo se ejecuta una macros y cómo se asigna un botón. Porque también se le puede asignar a varios elementos que después vamos a ver. ¿Correcto? Entonces vamos viendo un poquito lo que es la definición de qué es una macros. En internet hay un montón de definiciones, ustedes van a investigar, pero yo me quedo con esta, que es una de las más simples que hay. ¿Ya? Una macro es una serie de pasos o instrucciones que se almacenan y que pueden ser ejecutadas automáticamente como una simple pulsación de teclas. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Cómo se crea una macros? Utilizando la grabadora de macros y programando con el VBA, que es el Visual Basic para aplicaciones, que lo tiene todos los programas de Office y el Excel también. Muy bien. ¿Qué es una grabadora de macros? ¿Correcto? Es una herramienta que convierte las acciones en Excel en código VBA. Sin embargo, es adecuada solamente para macros simples. No puede generar códigos que realicen bucles, asignar variables, ejecutar declaraciones condicionales, mostrar cuadros de diálogo, etcétera. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Vamos a ver creación de macros, vamos a crear una macros, vamos a ejecutar la macros, vamos a guardar un libro con macros porque no, vamos a ver que no es igual. ¿Sí? Vamos a observar los códigos de una macro de Excel, ¿sí? Y vamos a asignar una macros a un botón. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver el día, el día de hoy. Entonces vamos a crear una macros. Muy bien, vamos a salir, abrimos una hoja de cálculo, un libro nuevo. Y bueno, según la sesión anterior, ya nosotros tenemos nuestra pestaña programador activa. Y nuestra pestaña programador activa es muy interesante porque vamos a tener que trabajar con este grupo que es código. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, a ver, aquí está, con este grupo código. En este grupo código vamos a encontrar Visual Basic aplicaciones, vamos a encontrar macros, vamos a encontrar grabar macros, usar referencias relativas y la seguridad de macros. Este código, este grupo código trae los botones esenciales para poder trabajar con este capítulo que vamos a hacer nosotros, que es netamente macros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como ya lo hemos resaltado, vamos a crear una macros. Correcto. Entonces, me vamos a poner en la celda A1. Vamos a agregar un poquito más aún. Nos vamos a ubicar en la celda A1. Vamos a crear una macros, ¿correcto? Y vamos a poner un nombre. Vamos a poner un nombre Juan, correcto. Y me voy a regresar a la celda A1. En la pestaña, ojo, en la pestaña que hemos visto, programador, vamos a hacerle clic al botón grabar macros. Este es el botón grabadora de macros. ¿Correcto? Vamos a hacerle un clic y vamos a ver que me ha aparecido la ventana de grabar macros. Se va a activar esta ventana, el cual va a permitir darle el nombre a la macros y cuál será el método abreviado para ejecutar la macros. El método abreviado se refiere con qué letra se va a activar la macros. Obviamente se activará con la tecla control y la tecla que nosotros vamos a colocar. De preferencia en minúscula, porque si activa las mayúsculas, la macro se activará presionando la tecla Shift, Control más la letra que nosotros hemos puesto. Hay que tener en cuenta eso. Donde dice el nombre de macro, ya va a aparecer el nombre por defecto que se crea. Por defecto lo crea Excel y se llama macro 1. Uno le puede poner el nombre que uno desee. Correcto. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ya darle, lo vamos a dejar con ese nombre, ¿está bien? Correcto. Entonces, cuando le demos, lo vamos a dejar con ese nombre, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Y en el método abreviado le vamos a poner
la A minúscula. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esta macro 1 se va a activar cada vez que yo ejecute la macro, si no, le dé control A. Entonces vamos a darle clic al botón. Claro, me dice guardar como. ¿Qué significa guardar como? El botón de guardar como me va a indicar, ¿sí?, dónde yo deseo guardar la macro. En este libro, un libro nuevo, o en un libro de macros personal que también se puede utilizar. ¿Correcto? Al hacer clic en aceptar, Excel va a grabar todos los pasos de la macro 1. ¿Correcto? Entonces, cuando yo le dé clic al botón aceptar, ya va a comenzar Excel a grabar. ¿Correcto? Todo lo que yo haga. Pero hay algo interesante que siempre me preguntan. Normalmente uno en los tutoriales ve nombre de macros, tecla abreviada y dónde lo voy a guardar. Pero también nos olvidamos de algo interesante que es la descripción. La descripción, su mismo nombre dice, sirve para describir qué es lo que va a hacer la macros. Y esto es muy importante para las personas que recién comenzamos de cero en crear macros. Porque aquí vamos a ponerle, yo le voy a poner, ¿qué va a hacer mi macros? Va a ser formato de celda. ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a hacer un formato de celda con texto. ¿Sí? No va a cambiar mucho. Y vamos a darle clic al botón, ahora sí aceptar. Entonces, cuando yo le doy clic al botón aceptar, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy interesante. ¿Qué cosa? Que el botón de grabar macros ha cambiado. Vamos a ver el zoom. Y miren, ahora me ha aparecido esto, como si fuera una grabadora, el cual me dice detener el macro. ¿Qué significa? Que una vez que ya hice todos los cambios, ya apliqué todos los cambios que yo quiero, ¿sí? Recién voy a poder darle clic al botón detener macros para que se detenga. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber eso. Y este botoncito de detener macros también lo encuentro abajo, no solamente arriba. Aquí abajo, nosotros vamos a poder ver aquí que en la barra de estado también aparece el mismo botón para detener la macro. O sea, tengo dos formas de cómo detener la macro. Entonces, ahorita la macro está grabándose. ¿Sí? Está grabando, no hay problema. Y vamos a ir a la pestaña inicio, está grabando. La macro está trabajando, no hay problema, ¿sí? Sin ningún problema. Vamos a ir a inicio. Y en inicio yo voy a hacer los cambios. Vamos a ponerle un tipo, pues, ojo que obvio que estoy en la celda. Vamos a ponerle Verdana, correcto. Negrita. Y le voy a poner un tamaño 18. Y con un color verde. ¿Correcto? Esos son los cambios que he hecho. Entonces todos estos pasos están siendo almacenados en la macro y se están guardando. Y también hay que recordar que estos pasos ¿sí?, se están efectuando en la celda A1. Correcto. Entonces vamos a hacerle clic, a ver, ya hemos acabado, ¿sí? Eso es lo único cambio que quiero que haga mi macros. Y ahora sí, vamos a ir a la pestaña programador y vamos a hacerle clic al botón de detener macro. ¿Sí? Ya acabé. Detengo la macros. Muy bien. Ya la macro se detuvo. Ya dejó de grabar. Correcto. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Como ya grabó, ojo que mi macros ya está activo. Me voy a poner en cualquier celda y voy a poner un nombre. María. ¿Correcto? Miren, he puesto el nombre María. Voy a volver aquí a María. Y ahora sí voy a ejecutar la macro. ¿Cómo se ejecuta una macro? Nosotros lo habíamos visto. La macro se puede ejecutar de una forma simple. ¿Cuál fue la tecla cuál fue la tecla que asigné para que se active mi macro? A minúscula, ¿verdad? Entonces, si yo ahorita, seleccionando la celda, presiono control A, vamos a ver qué ha pasado. Voy a presionar control A. Y ahí está. ¿Qué pasó? Cuando presioné control A, Excel efectuó todos los pasos grabados sobre la celda A3, ¿verdad? Sí, perdón, sobre la celda C3. Esto quiere decir que el nombre que está en la celda A3 tendrá las mismas características del que está en la celda A1. Ya, ¿sí? Recuerda, tiene las mismas características, ¿sí? El tipo de letra, el tamaño, el color, el estilo. Entonces,
quedó bien. ¿Sí? Y yo eso ahí lo puedo repetir las veces que quieras. ¿Sí? Se puede grabar en donde desee. Si acá yo le pongo Pedro, miren, vuelvo acá y le digo control A y ya se ejecutó. Entonces mi macro está funcionando bien. Entonces, para resumir, a ver, yo, ¿cómo resumo la macros? Claro, es una macro simple, ¿verdad? Yo siempre lo entendí así. Eso espero que les ayude. La macro es como si fuera es idéntico a una filmadora. ¿Sí? Cuando uno presiona el botón de play para grabar, todo lo que tú hagas se queda registrado. Entonces, cuando ya uno termina, le pone stop y termina de grabar. ¿Correcto? Entonces, lo bueno de Excel es que esa grabación se vuelve a aplicar a una celda que no tuvo macros. Entonces, la macro se puede utilizar y algo muy interesante que le podemos dar un atajo de teclas, ¿verdad? Para ejecutarlo de una forma rápida. ¿Correcto? Entonces, como ustedes han visto, ahí está, yo he hecho mis macros. ¿Sí? Entonces, si ustedes preguntan, ¿para qué serviría? ¿Cómo lo puedo ejecutar los macros? Claro, cuando yo en mi labor diario hago una tarea repetitiva, entonces puedo generar todos los pasos, grabo mis macros, genero todos los pasos que hago y cada vez que lo quiero ejecutar, presiono las teclas, la combinación de teclas que yo le asigne y ya. Si todas las tareas, toda la tarea que hice se va a grabar como si fuera una grabadora y se va a pegar en una hoja nueva. Correcto, porque esta macro va a servir para todo el libro. Si acá yo le pongo 100 hojas, esta macro no solamente va a servir para esta hoja, va a servir para todas las hojas que tenga mi libro. Y eso es muy importante saberlo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, hemos aprendido dos cosas. ¿Cómo crear una macros? ¿Sí? ¿Recuerden? ¿Sí? A ver, botón nombre, le he puesto un nombre, le he puesto combinación de teclas, le he guardado en el libro, pues ahí está el libro, y le he puesto una descripción, ¿sí? Que es importante para los que recién comenzamos con esto de macros. Y luego aceptamos. Y lo otro es que lo ejecuté. ¿Cómo lo ejecuté? Seleccionando la combinación de teclas que yo utilicé. ¿Sí? Esa es una explicación rápida de cómo crear una macros. ¿Cómo grabamos unas macros? Interesante. Las macros se guardan diferente que los archivos de Excel. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero antes de nosotros grabar las macros, primero debemos establecer el nivel de seguridad, de manera que éstas estén habilitadas temporalmente en todas las macros. Nosotros vamos a activar, por favor, el zoom, ¿correcto? Ya está. Nosotros vamos a activar el zoom acá. En el grupo código de programador, nosotros tenemos un botón que se llama seguridad de macros. Esto acá es interesante, esto es muy bueno que nosotros sepamos hacer, ¿correcto? Entonces vamos a hacerle clic, por favor, a este botón, seguridad de macros. Ya está. Miren, ya está activo. Cuando le hago clic en seguridad de macros, se me va a abrir la ventana de opciones y me va a llevar de frente al centro de confianza en la configuración de macros. Entonces, vamos a seleccionar siempre este botón de aquí. Tengo deshabilitar todas las macros sin notificación, deshabilitar todas las macros con notificación, deshabilitar todas las macros excepto las firmas digitalmente y habilitar todas las macros. No recomendado, puede ejecutarse código posiblemente peligroso. A ver, vamos a activar esto. ¿Por qué lo activo y para qué sirve? Correcto. Esta opción es muy importante. ¿Saben por qué? Porque me va a permitir, ¿sí?, que cada vez que yo abra este archivo nuevamente con macros, me va a salir algo muy interesante. Que me va a salir un lacito de color amarillo que me sirve para habilitar o no. Excel lo pone, ¿por qué? Porque normalmente en Internet hay de todo y normalmente cuando uno baja un archivo con macros o tiene algo, un código malicioso, se le puede decir, entonces uno tiene que saber de qué fuentes baja los archivos de Excel con macros, porque muchas veces trae virus. Y ese cintillo lo que hace es, me va a tener mucha precaución al momento de yo recibir archivos que tengan macros. Claro, si tú te envía un archivo con macros una persona conocida, es obvio que vas a tener confianza, pero si es de un sitio de desconfianza, ese lazo que le va a aparecer nos va a ayudar bastante. Correcto, por eso que siempre tenemos que habilitar todas las macros.
¿Ya? Entonces vamos a darle a aceptar y miren lo que va a pasar. Ya está, ya guardé. ¿Sí? Ya solamente le he puesto la seguridad, todavía no guardo. Para guardar, guardamos de la forma normal, como nosotros sabemos. ¿Sí? Voy a guardar mi sesión 2, pero aquí viene el cambio. Si yo lo guardo así como libro de Excel, mi macro se va a eliminar. Se va a perder mi macros. Hay que tener en cuenta. Para guardar una macros, hay que tener en cuenta esto que les voy a enseñar. Miren, por favor. Aquí. El nombre, le pongo el nombre que yo desee. ¿Correcto? ¿Sí? Y en el tipo de libro, aquí viene el cambio. ¿Sí? Voy a ponerle ejercicio 01-macro. Y en el tipo, aquí va el cambio. ¿Sí? Aquí hay algo que ustedes deberían saber. Siempre debemos de elegir la opción que diga libro de Excel habilitado para macros. Por favor, ¿sí? Vamos a elegir el tipo libre de Excel habilitado para macros. ¿Correcto? Porque si lo guardo normal, la macro se va a eliminar. Siempre que yo ya pongo una macro, debo ponerle libre habilitado de Excel para macros. Muy bien, le vamos a dar clic al botón guardar y ya se guardó. Aquí está el nombre, pero sí aparece algo. Acá sí quiero que ustedes vean, por favor. ¿Sí? Los archivos de Excel con macros, ¿sí? Yo los reconozco porque en el icono, aquí está mi archivo, ¿sí? Aparece, en el icono del archivo aparece este icono pequeño. Eso me indica, ¿qué cosa? Que mi archivo de Excel tiene una macros. Miren los otros, son diferentes. Correctos porque no tienen macros, pero el de aquí sí ya tiene macros. Por eso es que se le ha puesto este icono. Entonces es una forma de cómo saber reconocer. Ya está. Y si quiero ir un poquito más a fondo, también aquí en el tipo dice hoja de cálculo habilitada para macros. Muy bien. Entonces yo lo voy a cerrar, ¿correcto? Voy a cerrar esto. Cierro mi libro y lo voy a volver a abrir. ¿Por qué lo vuelvo a abrir? Porque quiero ver si me sale esto de aquí. Aquí está. Algo muy interesante. Ya ha pasado. ¿Sí? Me abrió normal. Y voy a ver mi macros. Vamos a ver si sigue funcionando. A ver. Rosa. Selecciono control A. Excelente. Me sigue funcionando. Sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, está bien. ¿Sí? Entonces, de esa forma se guardan los archivos de Excel con macro. Vamos a observar los códigos. O sea, ¿cómo yo sé que tiene macros? Claro, o sea, yo soy nuevo en esto y no sé reconocer los archivos. ¿Y cómo yo sé que un archivo de Excel tiene macros? Porque se ha generado unos códigos ahorita, ¿sí? Claro, no lo puedo ver porque vamos a observarlo aquí. Vamos a presionar la combinación de teclas, ¿sí? Al más F11, la tecla de función Al más mi tecla F11. Y miren lo que va a pasar. Cuando yo presiono Alt más tecla 11 con el F11, lo que me ha llevado Excel es a la ventana del EV, del, ¿sí? Del Visual Basic Aplicaciones, ¿sí? Del VBA, correcto. Me ha llevado a esa ventana muy interesante. Aquí nosotros, esto lo vamos a explicar en otro capítulo porque también vamos a hacer Visual Basic Aplicaciones acá, nosotros. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es algo interesante. Me aparece la hoja activa porque solo tengo una hoja, ¿sí? Y esto es el libro, ¿correcto? Y también me ha aparecido, ¿qué cosa? La carpeta de módulos. Voy a aumentar el zoom para que ustedes puedan ver. Aquí está. Me aparece la hoja que está activa, que es trabajado, ¿correcto? Y me aparece el módulo 1, ¿correcto? Estas dos opciones deben estar siempre activas, ya que de ahí depende todo lo que vamos a hacer. Eso es verdad, ¿correcto? Del cuadro en módulos, vamos a explicar más adelante para qué sirven, ¿correcto? Los módulos, los objetos de Excel, porque no solamente vamos a dar de hojas, sino vamos a crear formularios. Y eso es algo muy interesante que nosotros
debemos saber, ¿correcto? Entonces, eso es muy interesante. Cuando le hago doble clic a módulo 1, ¿sí? Vamos a hacerle doble clic como he hecho a módulo 1, va a arrojar esta ventanita. Y en esta ventanita es todo lo que yo he hecho, ¿sí? Todo lo que hice yo. Aquí está, control A, miren por favor. Aquí está lo que le di. ¿Sí? Estamos yendo poco a poco, no quiero todavía confundirlos mucho. Pero esto es lo que se ha generado cuando yo creé la macros. ¿Sí? Mi macro, ahí está, macro 1, se va a activar con control A y toda la codificación que me hizo cuando he vuelto a hacer. Ahí está, tamaño, ¿sí? Tipo de letra verdad, al 18, ¿correcto? Entonces, estos son los códigos que se ha generado, ¿correcto? Por eso es que es muy interesante guardar con esa extensión las macros. A diferencia de lo que hicimos la sesión anterior solamente hicimos formulario, entonces, perdón, hicimos botones de formulario, o sea, no, eso no tienen macros, por eso lo guardamos normal. Pero ya cuando uno crea una macros, así sea pequeña como la que hemos hecho nosotros, obligatoriamente hay que guardarlo con esa extensión, ¿correcto? ¿Cómo se ejecuta una macros? ¿Sí? Vamos a cerrar, ¿ya? Después vamos a hablar de esto, de la ventana del Visual Basic Aplicaciones, que es interesante, amigos, no se preocupen. Entonces, de ahí vamos a hablar de eso, ¿correcto? Entonces, y ya hemos visto nosotros como la forma de ejecutar una macros. Una macro se puede ejecutar de diferentes formas, ¿eh? Utilizando el método abreviado, lo hemos visto, desde el cuadro diálogo macros, ¿correcto? Desde aquí, el programador, y clic en macros. Aquí está, miren, aquí está. Yo lo puedo ejecutar desde aquí también, ¿sí? ¿Correcto? Yo lo puedo ejecutar, por ejemplo, aquí está. Llevo Luis, vuelvo a la celda, me voy a programador macros y le digo ejecutar. Claro, acá veo mi macro sola. Y esta ventana es muy interesante también, que ya vamos a hablar más adelante esto, pero ya quiero que ustedes lo vayan viendo. ¿Por qué es importante esta ventana? Porque aquí van a almacenarse todas las macros que yo tenga de todo el libro, de todo, ¿sí? Las diferentes hojas que yo haga macros. Y tengo ejecutar, verlos paso a paso, modificar las macros, crear macros, también puedo crear una macros de cero, eliminar y algunas opciones que yo puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, he seleccionado Luis y le digo ejecutar. Y ya está, y se ejecutó. Es lo mismo que hiciera control A, lo mismo, ¿correcto? Pero es otra forma también de cómo generar una macros. También podemos crear una macros asignando un botón, ¿correcto? Recordando la sesión anterior, nosotros en programador, en insertar, vimos aquí todos los botoncitos que nosotros teníamos, ¿sí? Los controles del formulario. Y el primero, ¿sí? El primero era, perdón, el primero era el botón de comando, ¿sí? Y el control del formulario. Entonces nosotros podemos asignar una macros, ¿sí? A un botón. Claro, eso es lo que nosotros seleccionamos botón y yo me hago un botón aquí, ¿correcto? Y cuando yo dibujo el botón en Excel, una celda, me pide que asigne una macros. Automáticamente eso me pide, miren, aquí en macros se va a adjuntar este botón. Entonces yo selecciono macro 1, ¿correcto? Y le digo aceptar, ¿correcto? Y si quiero cambiar de nombre este botón, le hago clic derecho, ¿correcto? Editar texto y le pongo el nombre que yo deseo. Macro 1, un ejemplo. ¿Correcto? Entonces, si aquí pusiera Regina, clic al botón y me obedece. ¿Correcto? Entonces, esa es como la forma de cómo yo poder trabajar con macros. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos visto cómo crear una macros, hemos visto cómo ejecutarla, cómo guardar un archivo cuando tiene macros. Y ahora sí vamos a ver los ejercicios. Pues sí, eso es para que ustedes aprendan mucho más. Sí, voy a cerrar este archivo de Excel. Sí, voy a guardarlo ya. Ya está guardado, solamente guardo el cambio nada más. Cierro. Vamos a abrir el ejercicio Data 1. ¿Sí? Yo les voy a pasar los archivos, así como la sesión anterior.
Y aquí tenemos una lista de empleados. Pues sí, el sueldo, vamos a ponerle monedas. Estamos en el Perú, vamos a ponerle, a ustedes le ponen la moneda en base a su país, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, utilizando una macros, una grabadora de macros, vamos a crear dos macros y vamos a asignar a cada uno su botón. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la macros? La macros, vamos a tener un botón subtotales y uno quitar subtotales. La macro que se ejecuta con subtotales debe totalizar los sueldos por área, siendo el resultado el siguiente. O sea, lo va a, ¿qué cosa? Lo va a totalizar los sueldos por área. La macro, y para quitar subtotales, lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Lo va a quitar, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Eso lo vamos a hacer de una forma muy interesante, correcto. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Vamos a totalizar los sueldos por área. Eso es muy interesante. Entonces, vamos a hacer un subtotal. Vamos a ubicar dentro, o sea, antes de hacer un subtotal, ¿correcto? Lo primero que me pide, acá vamos a ponerle nombre a la hoja, ¿ya? Este va a ser macro subtotal. Macro, tiene nada que ver, ¿ah? Solamente le he puesto el nombre, ya está. Entonces lo que vamos a hacer es totalizar los sueldos por área. Cuando me piden totalizar significa que voy a hallar los totales por área. O sea, qué área vende, tiene más sueldo, donde se gasta mucho más el sueldo. Entonces, si me piden hacer un subtotal ¿sí? de sueldos por área, primero tengo que ordenar el campo por el cual me piden hacer el subtotal. En este caso sería área. Entonces me voy a poner dentro, correcto, y me voy a ir a la pestaña correcto. Sí, me estaba justo olvidando. Antes de hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es generar mi macro, pues sí. Claro, no he generado mi macro, no estoy grabando nada. O sea, lo iba a hacer, pero no iba a grabar nada. Hay que tener cuidado. Muy bien, entonces antes de comenzar esto, me voy a programador y me voy a grabar macro. ¿Sí? Mi primera macro, ¿sí? El nombre la voy a llamar subtotal. Muy bien. Lo voy a activar con control A, está bien. ¿Sí? Para este libro. Y en la descripción le voy a poner totalizar sueldos por área. Sueldos por área. ¿Correcto? Sí, mi macro subtotal, control A, y le digo a este libro totalizar sueldo por área. Y le hago clic al botón aceptar. Muy bien, ahora sí está grabando, ya está grabando. Ahora sí comienzo recién a crear mi subtotal. ¿Correcto? Me voy a poner dentro. Ya está. Y me voy a la pestaña datos y lo primero que hago es ordenar. Clic al botón ordenar. Lo voy a ordenar ¿por qué? ¿Por qué campo? Lo voy a ordenar por el campo al cual voy a hacer mi subtotal, que es área. Entonces le digo aquí que ordene por área, de la A hasta la Z está bien, y ahí está. Muy bien, ya como ven, ha estado ordenando la base de datos por área. Me parece muy bien. Entonces, una vez que hemos ordenado la data por áreas, recién hacemos el subtotal, ¿correcto? Para eso nos vamos ahí mismo en datos, en el grupo esquemas, hacemos clic al botón subtotal. Clic en subtotal, ya está. Y en subtotal le voy a decir para que me haga cada cambio en área, correcto, y que me haga la función suma. ¿Y qué me va a totalizar? ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? El campo que se ordenó, la función suma, y me va a totalizar los sueldos. Le hago clic al botón aceptar y ya tenemos aquí que está nuestro subtotal hecho correcto. Aquí yo puedo ver, voy a estirar un poquito, aquí yo puedo ver qué cosa, qué área gastó más. Si yo acá tengo, mira aquí, clic al botón 1, puedo ver el total general, me voy al 2, esto es lo que me importa, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Le estoy diciendo qué cosa, le estoy diciendo que qué área gastó más. Ahí puedo identificar fácilmente que gerencia, perdón, que ventas es el área que se paga más los sueldos. Entonces, es muy interesante saber eso. Y también quién es la que más se paga menos, que es personal, pues, ¿sí? Y el tercer botón es para ver todo lo que hemos visto. Entonces, mi subtotal ha trabajado a la perfección.
Entonces, como ya grabé esa parte, ya hice lo que he querido, ahora sí, me voy a la pestaña programador y lo que hago es detengo la grabación. ¿Correcto? Ya está. Ya la macro se ha creado. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Sí, ya he creado mis macros para que me haga el subtotal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear mis macros para que elimine el subtotal. ¿Correcto? Entonces voy a grabar otra macros, pero que me haga el trabajo de eliminarme el subtotal. Entonces de nuevo hago programador y grabar macro nuevamente. ¿Correcto? Entonces le voy a poner quitar subtotal. Se recomienda que no tenga espacios, ¿sí? Que sea junto, sino con un guión bajo o guión, los nombres. ¿Sí? Combinación de teclas. El primero le puse control A y a este le voy a poner control X. ¿Correcto? Si deseo, pero lo voy a hacer con un botón, así que no es necesario, pero está bien. Y aquí le voy a poner eliminar los subtotales. Muy bien. Ya está. Va a comenzar a grabar. Ahora sí. Ya está grabando. Ahí está el icono. Me pongo dentro. Y ahora sí hago eliminar. ¿Cómo hago para eliminar los subtotales? Me pongo dentro de la base de datos, los subtotales. Me voy a datos. Y en el grupo esquema le hago clic al botón subtotal. ¿Correcto? Cuando está en subtotal, ¿sí? Voy a hacerle clic en este botón que me dice quitar todos. Vamos a aumentar el zoom aquí, en este botoncito. ¿Correcto? Y entonces le hago clic al botón quitar todos y ya está. Ya he acabado cómo eliminar mis macros. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, detengo la macros porque eso es lo único que quería que haga mi macros y lo digo detener. Ya está. Como ya hice lo que yo deseaba, ahora sí, pues voy a, ¿qué cosa? Voy a agregarle los dos botones. ¿Correcto? Me voy a programador y le pongo dos botones. Un botón, aquí, y me pide qué macros le voy a asignar, subtotal. Le digo aceptar. Clic derecho al botón y le digo editar texto para cambiar el nombre. Y le voy a llamar subtotales. Está. Y asigno otro botón más, ¿correcto? Lo voy a poner abajo. Y le pongo quitar subtotales. Clic derecho, quitar y le pongo quitar subtotales. ¿Correcto? Estiro un poco el botón para que entre más. ¿Sí? Lo ancheo un poquito más. Ahí está. Y ya tengo los dos botones. Entonces me pongo dentro y pruebo. Vamos a probarlo. Pues ya, sí, muy bien. Ya se le asignó la macros. Vamos a probar. Me pongo dentro. Subtotal. Ahí está. Miren, trabajo perfecto. Y si quiero eliminar, ahí está. Muy bien. Correcto, ha trabajado bien, ¿sí? Ojo con esto, tengo que estar dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estar adentro se te puede hacer los subtotales, puede crear. Entonces, pueden hacer subtotales y con este botón quito los subtotales. Entonces, mis dos macros ha funcionado bien, correcto. Y también hemos hecho correctamente cómo asignar macros a un botón muy interesante, ¿correcto? Muy bien, guardamos. Archivo, guardar como, vuelvo a guardarlo, ¿sí? Y lo voy a guardar ahora, ¿recuerdan? Como la extensión Excel habilitado para macros, con el nombre ejercicio número 2. Sí, porque ya guardé uno y ya está. ¿Correcto? Entonces es interesante. ¿Correcto? Es muy interesante porque ustedes tienen que saber. Vamos a ver el ejercicio data 2. Ahora sí. ¿Sí? Tener un nombre de datos. Vamos a ponerle filtros. Un nombre la hoja.
Y luego lo que vamos a hacer es darle un nombre de rango, ¿correcto? Vamos a seleccionar todos los datos y le vamos a poner como nombre datos. Muy bien. Creamos una hoja nueva, ¿correcto? Aquí va a estar los filtros avanzados. Para no equivocarnos, mejor a la hoja 1 le vamos a poner datos, ¿correcto? Ya está. Y filtros avanzados aquí. Vamos a copiar los encabezados. Estos encabezados, vamos a copiarlo, vamos a seleccionar todos estos encabezados y solamente hacemos control C y nos ponemos en la celda A1, control V chica y en la celda A7 lo mismo, ¿correcto? Muy bien, aquí estamos bien, ya está. Hasta aquí hemos hecho interesantísimo. ¿Correcto? Hemos copiado para que vamos a hacer un filtros avanzados muy interesante. Ya estamos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Vamos a comenzar a crear nuestra primera macro. Nuestra primera macro es ¿para qué? Para que nos haga, ¿qué cosa? Nos haga el filtro avanzado tipo I, ¿correcto? Porque vamos a hacer un tipo I y un tipo O, ¿correcto? Entonces vamos a seleccionar programador y elegimos grabar macros. Nombre, se va a llamar filtro 1, filtro Y, ¿correcto? Filtro Y. Sin nombre en este, y vamos a poner filtro avanzado Y, correcto, en mayúscula. Muy bien, ¿sí? Correcto. Vamos a darle clic al botón aceptar, no le ponemos, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a comenzar a hacer el filtro avanzado. Vamos a datos, vamos a darle clic al grupo correcto, filtros, ordenar y filtrar y vamos a elegir el botón avanzados. ¿Correcto? ¿Cómo se llamó el nombre de mi rango? ¿Se acuerdan? Le puse datos. Muy bien, mayúscula, bueno, siempre respetando lo mismo. Ya está. El criterio que voy a seleccionar, vamos a hacerle clic. Ojo que tenemos que hacer clic a copiar a otro lugar, muy bien. Y nos piden el rango de criterios. Mi rango de criterios va a ser desde la celda A2 hasta la celda H2. A1, perdón, hasta la celda H2. Eso va a ser lo que es el rango de criterios, ¿correcto? Desde A1 hasta H2. Y en copiar A, vamos a seleccionar la celda A7 hasta la celda H7. ¿Correcto? Eso va a ser los rangos que voy a seleccionar, le voy a aceptar y ya está. Me aparece toda la data. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí ¿qué cosa? Vamos a parar la macro. ¿Sí? Vamos a decirle programador y detén grabación. Ya está. Ya se detuvo la grabación. ¿Correcto? Y aquí vamos a hacer un botoncito. ¿Correcto? Acá. Vamos a insertar un botón nuevo. ¿Correcto? Y vamos a poner el nombre. Lo asignamos la macro Y. Y como nombre le vamos a poner filtrando datos y correcto. Ya, y ahorita vamos a ver. Ah, está. Entonces vamos a probar. A ver. ¿Cómo probamos? Porque vamos a poner cuántos del departamento ventas hay. Ventas. ¿Está? Acá veo bastantes y vamos a ver si realiza el filtro. ¿Correcto? Vamos a darle clic al botón filtrar datos y vamos a ver que el filtro funcionó perfecto. Miren amigos, me ha filtrado todas las personas que son de ventas. ¿Correcto? Que pertenecen al departamento de ventas. Pero I, no solamente, aquí viene el I. ¿Por qué le puse I? Porque me va a filtrar, ¿sí? Con la condición I. No solamente quiero que me muestre los de ventas, sino también I, que su sueldo sea mayor a 1000. ¿Correcto? Ojo, va a filtrar los de ventas y sueldo mayor a 1000. Aceptar. Ahí está. Hay dos personas que son del departamento de ventas y su sueldo es mayor a 1000. Entonces el filtro avanzado ha funcionado perfecto. El filtro I, ¿correcto? Entonces es muy interesante saber. Vamos a hacer ahora el filtro O, ¿correcto?
Vamos a hacer el filtro muy bien. Vamos a grabar otra macro. Le vamos a poner filtro 2. Perdón. Ponemos filtros avanzados o ya está. Muy bien, aquí está, datos avanzados. Acá le ponemos datos, muy bien, correcto. Lo mismo, seleccionamos esto. Ya está, copiar a otro lugar. Y aquí seleccionamos esto de acá. ¿Sí? Ya estamos. Muy bien. Y ahora sí, detengo la macro. Eso me faltó. Ya está. Ahora sí. Inserto el otro botón. Asigno la macro O y le pongo filtrando macros. Perdón. Filtrando datos O. Ya está. Pongo acá de contabilidad y de sistemas. Contabilidad o sistemas y vamos a ver si funciona el filtro. Y acá, correcto, y miren, ahora sí funcionó perfecto, ¿verdad? Correcto, me ha encontrado quién son de contabilidad o de sistemas. Correcto, entonces funcionó las dos macros funcionaron excelentemente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en esta sesión, amigos. Sí, espero que sigan aprendiendo y nos vemos hasta la siguiente sesión. Sigan suscribiéndose a nuestro canal. Cuídense y muy buenas noches.